Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El siguiente vídeo se titula El hombre ante sí mismo. Hay quien ha dicho que cada ser humano posee su propio universo, que es el ámbito individual en el que se mueve. Cuando el hombre se une a otros hombres por afinidades selectivas es cuando su universo individual se expande. Esta conexión de un hombre con otro influye en su psiquis porque, como no hay identidad perfecta ni almas exactamente gemelas, alguno ha de influir sobre el otro. En esto no hay excepción ni siquiera en el caso de los gemelos univitelinos, que aunque nazcan exactamente iguales, sus condicionantes van cambiando a medida que la vida los separa. Dos seres están tratando continuamente de influir uno sobre el otro, y se impondrá el más fuerte, el más firme, el más sensato, etc. Esto es axiomático, y la influencia de un ser sobre otro puede ser causa de amor o de odio, que no dejan de ser valores diferenciados de una misma escala. Como existen grados en la intensidad y la fuerza de toda energía, también existen mentes con mayor o menor fuerza psíquica. Ahora bien, estos valores psíquicos no se pueden medir como se mide un terreno, una tela o el volumen de un edificio. Y cuando dos valores son equivalentes y opuestos, no debe extrañar a nadie que surja la chispa de la discordia. No es frecuente que choquen dos valores diametralmente opuestos, como dicen que es el caso entre hombre y mujer, por aquello de la atracción y la repulsión innata, el yin y el yang, o el polo positivo y el polo negativo de la electricidad. En el campo de las ideas abstractas ocurre que unas personas creen en la supervivencia del espíritu y otras no. Hay hasta quien ni siquiera cree en el espíritu, pero todo esto no son más que atavismos, posturas adoptadas por vaya usted a saber qué causas o razones, o qué influencias educativas o pedagógicas que son de todo sobradamente conocidas. Y aquí viene el centro vital de la cuestión, ya que por muchos rodeos que se den, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué ocurre en nosotros enfrentados ante nosotros mismos, sin más influencia que nuestra propia conciencia, cuando nos interrogamos sobre los misterios de la muerte? La experiencia y la educación nos dice que nadie ha vuelto del más allá. Eso es innegable. No podemos creer en mensajes de visionarios, ya que como tales lo suponemos, ni en reencarnaciones, ni misterios paranormales, ni nada por el estilo, que solo parecen interesar a los que de un modo u otro viven de estos cuentos. Una reflexión razonable y lógica. Pero también es lógica y razonable la del teólogo que tiene sobrados motivos para creer en la supervivencia espiritual del alma. A ello se opone el ateo, el incrédulo, el escéptico, el indiferente y hasta el creyente secreto cuyos intereses están opuestos a ello, como un buen querido amigo que se denomina a sí mismo anarquista cristiano. En el fondo, lo que nos ocurre a todos es que ignoramos la verdad, y ante esta ignorancia dejamos que las circunstancias decidan por nosotros. Nos dejamos influir por psiques más fuertes, ya que no podemos vivir aislados en una isla desierta, donde consultar continuamente con nosotros mismos, lo que posiblemente acarrearía consecuencias psíquicas. Necesitamos comunicarnos, exponer nuestras dudas, sacar lo que llevamos dentro. En otras palabras, es preciso que hablemos de la muerte. Vamos a suponer que todos los conceptos filosóficos habidos y por haber son falsos, que nada de cuanto se ha dicho, pensado o intuido es verdad, y que al morir el cuerpo, muere el alma, el espíritu, y de nosotros no queda más que el recuerdo con las otras personas que el tiempo va desfigurando y haciendo olvidar. Imaginemos que esa inquietud acerca de la muerte, temática y lucubrada desde la antigüedad, ha sido creada por la fantasía del hombre, muchos de cuyos representantes solo han querido aparentar ser más, decir que son más sabios o que estaban en posesión de la verdad cuando no era así. Ante los apocados y humildes, estos personajes adquirían preponderancia, magnitud y grandeza. Muchos están representados en estatuas de piedra y de todos se habla en la historia. ¿Qué se proponían con sus divagaciones? Sencillamente, obtener la admiración, conseguir bienestar, riqueza y opulencia. Un móvil muy plausible y cuyo ejemplo podemos constatar perfectamente en nuestros días. Hay que sobresalir, destacar, elevarse sobre los demás para obtener ganancias terrenales. Pero supongamos que, aunque no en posesión de toda la verdad,
Esos seres conocían una buena parte, porque no podemos negar que en la escala de valores expuesta anteriormente hay seres mejor dotados que otros, ya sea por sus estudios o por conciencia natural. Ahora bien, en lo tocante a la reflexión sobre la muerte, nadie aporta la prueba concluyente y definitiva. Nadie cree que Lázaro estuviese muerto, excepto los iluminados por la fe, ni que los clínicamente muertos que retornan a la vida hubieran muerto de verdad. Más bien la creencia general es que la máquina humana se detuvo, pero luego reanudó su andadura hasta que al final inevitable le llegue y entonces no sirvan para nada los milagros. Esta creencia es bastante general, como bastante general es la ignorancia que invade las masas de gente, quienes ni se detienen a profundizar en los temas que ni comprenden, ni quieren comprender, ni tampoco tienen tiempo para ello. Somos muy pocos los que, por exigencias profesionales, ya que de algo hemos de escribir, nos detenemos a reflexionar, aunque solo sea para poner un orden mejor en nuestras páginas. Somos, como vulgarmente se dice, los que no trabajan para poder vivir, aunque tengamos que estar aporreando las teclas 10 o 12 horas diarias. Y no todo consiste en escribir, cosa que con mayor o menor fortuna y acierto puede hacer cualquiera. Lo difícil es pensar, ordenar, clasificar y luego expresar con claridad. Y puesto que estamos hablando de pensar con claridad, no podemos pasar por alto el pensamiento filosófico de Arthur Schopenhauer, que fue en cierto modo uno de los precursores de la parapsicología, y que con respecto a la cuestión de la probable supervivencia del ser, una vez acabada su existencia en la Tierra, dice: como el ser íntimo del hombre que persiste después de la muerte, debemos concebirlo como existencia fuera del tiempo y del espacio. Una acción de este ser sobre los vivientes solamente podría efectuarse por la intervención de intermediarios que se encuentran todos ellos en el lado nuestro, por lo que sería ciertamente difícil determinar la parte que en la producción de estos fenómenos corresponde realmente al difunto. Y más adelante, continuando con la misma cuestión, añade: finalmente, podríamos señalar al explicar las apariciones de los espíritus que la diferencia entre el que vivió y el que ahora vive no es absoluta, sino que manifiesta en ambos la misma voluntad de vivir, por lo cual en un viviente, retrocediendo en el tiempo, pueden aflorar reminiscencias que se presentan como comunicaciones de un difunto. La pregunta que se está haciendo y que nosotros mismos nos hemos formulado infinidad de veces es la siguiente: ¿retornan los espíritus de los difuntos o son simples lucubraciones de nuestras mentes? Ahora, con mayor conocimiento de causa, podemos contestar diciendo que los dos condicionantes son válidos. Los espíritus o su energía psíquica no es que se hayan ido al otro confín del espacio tridimensional, sino que pueden estar en otro espacio, dentro del nuestro propio. También hay mentes de profundo poder psíquico capaces de hacerlos retornar o bien comunicarse con ellos. Las investigaciones de Friedrich Jürgenson y de Konstantin Raudive, este último autor de lo inaudible, se convierte en audible. Parecen confirmar que si supiéramos sintonizar la longitud de onda psíquica de los difuntos, podríamos comunicarnos fácilmente con ellos. Y por absurdo que esto pueda parecer a muchas personas, tenemos sobrados motivos para creer que algún día ello será posible. Naturalmente son muchos los racionalistas que niegan el fenómeno de las psicofonías o las voces del espacio, y hay quien de modo tajante las ha rechazado calificándolas de fraude. Sin embargo, Constantin ha señalado que ninguna de las voces se ha identificado como perteneciente a una persona viva, y por otra parte ha rechazado con variadas y poderosas razones que el fenómeno se produzca debido a influencias mentales de los vivos. Es obvio, pues, que se trata de un fenómeno parapsicológico donde es preciso investigar fría y exhaustivamente, porque la cuestión es nueva, interesante y prometedora. No se ha hecho más que empezar. Otro fenómeno parafísico relacionado con nuestra posible vinculación al más allá lo hallamos en el famoso y discutido caso de las caras de Belmez, de la Moraleda, del que Hans Bender dijo en su día que se trataba de un fenómeno extradimensional y concomitante, o sea que existe una relación entre la teleplastia y la psicofonía, y que en modo alguno se trata de un fraude.
Pero el señor don Germán de Argumosa, prestigioso parapsicólogo español, no nos aclaró el misterio, a pesar de que estudió el caso, llegando a la conclusión de que no era un fraude. ¿Qué era, pues? ¿Impresiones teleplásticas producidas por María Gómez Cámara o Juan Pereira Sánchez, el matrimonio que habitaba en la casa de los fantasmas de Belmez? Y otra pregunta: ¿cómo pueden aparecer caras y oírse voces si nadie las produce? Esto quiere decir, simple y llanamente, que las teleplastias y las psicofonías provienen de entes de dimensiones distintas a la nuestra, como dijo Hans Bender en la revista sueca. Ya que estamos abiertamente enfrentados a nosotros mismos, no seamos tan poco consecuentes como para seguir arrinconando hechos y datos, por extraños que nos parezcan, en el desván de lo inclasificable y negándonos a creer que existen cosas más allá de la razón lógica. El problema es candente, está ahí, y encogiéndonos de hombros o volviéndonos de espaldas a él, no vamos a conseguir nada más que demostrar nuestra inconsecuente ignorancia. Ahora bien, Jung y Wolfgang Pauli aceptaron la existencia de una relación no causal entre naturaleza y psique. La ley de la causalidad, no obstante, ha suscitado difíciles y enconadas controversias desde los tiempos de Platón y Aristóteles, quienes mantenían el criterio de una relación racional entre causa y efecto. Posteriormente, otros filósofos como David Hume, paladín del empirismo inglés, sostuvieron que esta relación era sólo probable. Aquí, si se ha observado atentamente nuestra postura, no hemos mantenido jamás una actitud abierta a favor de la subordinación del orden causal del universo a Dios, ni estamos con Immanuel Kant y su categoría de la causalidad. Intencionadamente nos hemos apartado de lo que hasta ahora ha sido la piedra de toque de la desavenencia entre pensadores de todos los tiempos, porque los problemas con que nos enfrentamos, aunque fueron intuidos y hasta diversificados por ellos, son de índole muy distinta. Y los tiempos que corren tampoco son aquellos. Tampoco vamos a declarar tajantemente, se nos crea o no, que existe algún tipo de supervivencia después de la muerte. No estamos tan sobrados de incultura para mantener un sofisma de este tipo, y la cuestión, por compleja, no se puede limitar a que nuestro trabajo es el verdadero y los demás están en el error. Hay una razón trascendental que aflora en las conciencias, y es que el hombre no quiere morir. Acepta la muerte física, la desaparición del cuerpo, devuelto a la tierra, incinerado, destruido, pero se resiste a creer que todo acabe ahí. Por eso busca argumentos que justifiquen su existencia. Se debate en una eterna pugna contra lo ignoto, trata de justificar hasta lo injustificable, y comprueba que existen fenómenos supranormales que escapan a toda concepción racionalista y empírica de leyes físicas un tanto arbitrarias. En estas condiciones el hombre puede oír voces del más allá, necesita creer en ello, y su mente puede conseguir que el ferviente deseo quede convertido en realidad, puesto que el despertar de esta conciencia no es de ahora y ha anidado ya en el hombre durante milenios. ¿Cómo no pensar, pues, que las mentes de todos los hombres de antes y de ahora no hayan podido crear una conciencia universal? Y cuando se intuye la idea, no falta quien la divulgue, la transmita, le dé forma y cree en la necesidad de supervivencia psíquica, ya que física es imposible. Es lo que podríamos llamar el despertar de la conciencia. Antiguamente, cuando se vivía en absoluta animalidad, posiblemente no existía. El deseo de supervivencia se creó después, y por tanto ya existe. Nuestros padres, abuelos, antepasados no lejanos, se enfrentaban a idéntico problema. Muchos han podido pasar de la vida a la muerte y desaparecer en la oscuridad de la nada. Pero algunos, y creemos que cada vez más, alentados por la nueva conciencia, han creado un poder psíquico, si es que no estaba ya preestablecido por Dios, cuyas manifestaciones observamos cada día con mayor intensidad. Podemos estar en la alborada de un cambio psicológico o parafísico, podemos estar finalizando un ciclo que los astrólogos han llamado era de Piscis y entrando en la de Acuario, donde se inicia una conciencia espiritual de supervivencia. A partir de ahora, o dentro de poco, las cosas pueden empezar a vislumbrarse de otro modo. Y no quiere ello decir que el hombre vaya a dejar de morirse, aunque prolongue por más tiempo su existencia física, sino que, imbuido de su nueva conciencia de supervivencia, sus actos serán diametralmente opuestos o, como han sido hasta ahora,
Empezamos a no poder desoír los mensajes que nos llegan de una forma u otra y hacer oídos de mercader a tantísimas llamadas, por extrañas que puedan parecernos, sería de una obstinación culpable. Algo hay, se suele decir. Cada cual aporta su experiencia personal. Un caso aquí, otro allá, y el catálogo de lo inexplicable se va volviendo más voluminoso. Empieza a desbordarse ya, derramándose con ímpetu arrollador. Cuando todos estos fenómenos se consideraban como cosas de magia y brujería, todo iba bien. La contumacia era castigada con la prisión o la hoguera porque propalar herejías era incendiario y nocivo. Ahora surgen sectas satánicas compuestas por seres psicológicamente equilibrados, ciudadanos respetables que buscan algún tipo de evasión a sus tediosas costumbres, como también aparecen los precursores de una revolución intelectual que propugna la verdad y el amor, tal vez creyendo que puede existir reconciliación entre Ormuzd y Ahriman. Una nueva era del amor proyectándose en las esferas del más allá para el logro maravilloso de la superconciencia, la redención de las almas y la vuelta al estado de semidioses cósmicos, como parece que eran los ascendientes del hombre antes de la caída. Y volvemos con Arthur Schopenhauer, quien dijo: es preciso que determinemos de nuevo repetidamente nuestra relación con la realidad en aspectos continuamente cambiantes, pero en esta relatividad intensos necesariamente ha de haber un amplio conocimiento de la realidad. Obsérvese bien la intencionalidad de todo cuanto exponemos aquí, ya en los albores del fin de nuestro vídeo. El mundo, nadie lo niega, está cada día más densamente poblado. Se derriban los tabúes de dogmas y costumbres que obstaculizan el progreso y se está creando una conciencia universal de conocimiento como prueba del hecho de nuestras universidades cada vez mayores y más concurridas. No quiero eso decir ni mucho menos que de aquí a unos años todos seamos doctos profesores, pero sí que el conocimiento general de la vida será mucho más distinto de lo que era solo hace unos años. Es conocimiento superior lo que se necesita para alcanzar la conciencia cósmica y no para hacer mejores puentes, aunque una cosa no vaya desligada de la otra. Hombres doctos, ilustrados y reflexivos siempre los hubo, pero no en la cantidad de ahora, ni como los habrá en la próxima generación si el transcurso de la evolución no se desvía y la conciencia prosigue sus avances apoyada en el esfuerzo común de todos los pueblos. Los hombres deben ampliar su conciencia. Considerarán probable la supervivencia psíquica. Se proyectarán al infinito en el terreno físico y en el que hoy aún llamamos parafísico, derribando muros de ignorancia y superstición que han sido un freno a nuestro progreso evolutivo. Y aparte de poderse prolongar la vida haciéndola más sana, llevadera y digna, se podrá conocer muchísimo mejor el mundo extracorpóreo y extradimensional, por donde seremos capaces de conectar con el pasado y el futuro, desentrañando los secretos que apenas si vislumbramos en lo referente a la energía y a la materia. Vistas así las cosas, sí podemos concebir la posibilidad de vida espiritual después de la muerte, y sin embargo, los conceptos antiguos religiosos, filosóficos y científicos seguirán siendo válidos. Solo habremos cambiado el sentido de las palabras cuyo significado se va volviendo menos inexacto y menos ambiguo. Pero insistimos, una vez más, en que el concepto de la muerte tal y como se ha entendido hasta ahora debe ser modificado. Es posible que exista un purgatorio, un cielo y hasta un infierno. No pretendemos negarlo. Lo que no queremos admitir es que esos conceptos se sigan considerando como antes, con lo que no queremos romper definitivamente por lo que pueda haber de verdad en antiguos conceptos o no bien explicados o no bien comprendidos. La parapsicología puede ser un instrumento apropiado para profundizar con mentalidad abierta en los fenómenos que hasta hace muy poco se consideraban como sobrenaturales y ahora no son otra cosa que elementos parafísicos que hemos de aprender a manejar con sutileza, del mismo modo que se utiliza un microscopio o una balanza de alta precisión. Hemos expuesto suficientes casos y ejemplos, que no son todos ni muchísimo menos, para poder sustentar el algo hay. Tal vez, sin embargo, no sea precisamente lo que nos hemos imaginado y la criada nos salga respondona cuando menos lo esperemos, que todo podría ser,
Y a pesar de todo no tenemos la fórmula mágica, el axioma o el argumento incontestable. Nuestra verdad podrá seguir siendo discutida, rebatida y hasta despreciada. Pero la hemos expuesto, y eso es más de lo que cabía esperar. Después de la muerte, si somos conscientes de la supervivencia psíquica, habremos acertado sí, no, ¿qué importará ya?